Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video tutorial. En esta oportunidad les traigo un elegante y práctico estante para oficina, el cual tendrá las siguientes dimensiones. Tendrá una altura de 1800 milímetros, un ancho de 800 milímetros y una profundidad de 350 milímetros. Como ven en la imagen, este estante construido en melamina de 18 milímetros tiene 7 espacios para colocar libros, revistas u objetos que normalmente se utilizan en una oficina, y en la parte inferior a la derecha 2 cajones. Sabiendo ya estas características, vamos a comenzar con el diseño. Entonces, una vez que estemos en SketchUp, comenzamos dibujando un rectángulo que tendrá un largo de 800 milímetros y un ancho de 350 milímetros. Luego, a este rectángulo le vamos a dar una altura de 1800 milímetros. Y como ya vimos o ya sabemos de videos tutoriales anteriores, este cubo que acabo de crear representa el área que va a ocupar nuestro estante para oficina en esta oportunidad. ¿Listo? Entonces vamos a verificar si tiene las medidas que indiqué cuando empezamos el tutorial. Dijimos que debería tener, o en este caso, en esta oportunidad, este estante va a tener un ancho de 800 milímetros, una altura de 1800 milímetros y una profundidad de 350 milímetros. ¿Listo? Entonces, con las medidas ya correctas, vamos a empezar con el diseño de nuestro estante. Entonces, para eso borramos las acotaciones y empezamos dibujando el tablero superior, ¿ya? Entonces, como siempre, utilizamos la herramienta rectángulo y la herramienta empujar tirar, y en este caso vamos a crear el tablero superior, el cual va a tener un espesor de 18 milímetros, y con este objeto creamos un componente al cual llamaremos tablero superior. Listo. Una vez creado este tablero superior, vamos a crear los laterales, y nuevamente haciendo uso de la herramienta rectángulo y los puntos de este cubo, creamos el lateral izquierdo, y de igual manera con la herramienta empujar y tirar le damos un espesor de 18 milímetros. Seleccionamos y creamos un componente que en este caso se va a llamar laterales. Luego, ya contando con este lateral, aprovechamos para crear una copia y crear el lateral, en este caso derecho. ¿Listo? Entonces ya tenemos los dos laterales y el tablero superior. En la parte inferior vamos a crear un zócalo, el cual va a tener una altura de 60 milímetros, y para eso vamos a utilizar un punto auxiliar que va a partir de la parte inferior hacia arriba, y a 60 milímetros vamos a crear en este caso este punto auxiliar que nos va a ayudar a crear el alto del zócalo, y también a crear el tablero base de este estante. Entonces vamos a crear primero el tablero base, y para eso vamos a ocultar el cubo. ¿Listo?
Entonces con la herramienta rectángulo nuevamente creamos un rectángulo utilizando estos puntos como referencia y le damos el espesor de 18 milímetros. Seleccionamos el objeto y con este creamos un componente que se va a llamar tablero base. Listo, colocamos el tablero base en su posición haciendo uso de la herramienta mover y dibujamos, teniendo ya el tablero base, dibujamos el zócalo o los zócalos, ¿no? Uno que va a ir en la parte anterior del estante y otro en la parte posterior. Entonces todo es en base a rectángulos y al uso de la herramienta empujar tirar. Entonces le damos a este objeto un espesor de 18 milímetros, seleccionamos y creamos un componente que en este caso se va a llamar zócalo. Creamos, listo. Luego movemos el zócalo a su posición y le vamos a mover 3 milímetros hacia adentro, a darle algo diferente, ¿no? Algo diferente. Entonces movemos el zócalo hacia adentro 3 milímetros. Listo, ya está. Entonces va a quedar de esta forma. Entonces aprovechamos este zócalo ya creado, hacemos una copia y colocamos la copia en la parte posterior. Ya está. Entonces ya tenemos el tablero superior, los laterales y los zócalos. Entonces ahora vamos a proceder a crear el tablero medio, este tablero, ¿ya? Vamos a proceder a crear el tablero medio. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a aprovechar para hacer lo siguiente. Voy a crear acá un tablero medio de esta manera. Hasta ahí. Luego le doy el espesor de 18 milímetros y lo selecciono y le doy el nombre al componente de tablero medio. Listo. Para colocarlo a la mitad, miren, vamos a proceder de la siguiente manera. Una especie de truco. Voy a seleccionar y lo voy a poner acá el tablero. Luego selecciono este objeto y con la herramienta mover saco una copia y lo coloco allí, en esa posición. Suelto y presiono la tecla slash o diagonal y luego escribo el número 2 en la caja que se encuentra en la parte inferior derecha y presiono luego enter, miren, y se ha creado un tablero a la mitad. ¿Listo? Entonces también acá está el tablero que hemos creado, ¿no? Como punto inicial, digamos. Entonces lo voy a borrar y voy a borrar este para solamente quedarme con el tablero medio que está colocado a la mitad de los tableros laterales. Listo, entonces ya tenemos hasta allí el armazón principal, vamos a decir, de nuestro estante. Entonces ahora vamos a proceder a crear las repisas, estas repisas. Ya, y para esto yo ya he tomado algunas medidas y he definido lo siguiente, que entre este punto y este punto voy a dejar o voy a crear un punto auxiliar a 1233 milímetros. ¿Ya? Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a crear un punto auxiliar con la herramienta medir desde acá hacia abajo a 1233 milímetros, hasta allí. ¿Ya? Y allí vamos a crear o vamos a poner esta repisa, esta.
para que a partir de allí hacia arriba creemos estos compartimentos y de allí hacia abajo creemos estos dos cajones. Ya, entonces vamos a dibujar las repisas. Entonces vamos a dibujar una repisa acá utilizando estos puntos con un espesor de 18 y lo selecciono y lo vamos a poner el nombre a este componente de repisas y creamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a mover esta repisa a esta posición. Listo, hasta allí. Entonces, entre este punto y este punto debe haber 1233 milímetros. Entonces vamos a verificar. Entonces, de este punto hasta este punto debe haber 1233 milímetros. Es correcto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a crear las otras repisas automáticamente. Y necesitamos ¿cuántas divisiones? Necesitamos 1, 2 y 3 divisiones. Entonces vamos a proceder de la siguiente manera. Otra vez, vamos a aprovechar la copia de estos objetos para dividir o separar estos objetos en 3 partes iguales. ¿Ya? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Miren, ¿ve? Ya lo he hecho antes en otros videos, pero vamos a volver a hacerlo. Entonces voy a seleccionar este objeto. Voy a agarrar este punto, y desplazo hacia arriba, pero primero saco una copia. ¿Listo? Entonces me desplazo hasta acá, miren ahí. ¿Sí? Suelto. Nuevamente escribo slash, en este caso 3, porque quiero 3 divisiones. Y presiono enter. Miren, y automáticamente ya tengo las 3 divisiones. 1, 2 y 3. Entonces vamos a borrar esta repisa que hemos utilizado como referencia, nada más, ¿ya? Y listo, ya tenemos las 3 divisiones. Lo que tendríamos que hacer a continuación sería sacar simplemente una copia de esta repisa y colocarla acá, allí, ¿sí? Presionan control y listo, ya tenemos la repisa en su posición. Ya, ahí, por ejemplo. Podemos hacer lo mismo o vamos a hacer lo mismo con este, o podemos hacer el proceso anterior. Miren, lo voy a volver a hacer a modo de práctica y para que aprendan. Ya, entonces voy a agarrar este punto, ¿sí? Yo no control y saco una copia. ¿Listo? ¿Por qué agarro ese punto? Porque quiero que ese punto se pegue, digamos, acá. ¿Listo? Suelto, presiono la tecla slash y escribo el número 3. Presiono enter y miren, y se han creado 3 compartimentos o 3 espacios entre esas dos repisas, ¿no? La copia de esas dos repisas. ¿Listo? Y borramos esta. Entonces miren, ya tenemos prácticamente terminado el estante. Así, rápido, fácil. ¿Ya? Esta separación o este compartimento debe tener un tamaño de 453 milímetros. Si hemos hecho todo lo anterior correctamente, entonces acá debemos tener 453 milímetros. Correcto. ¿Y por qué le he dejado ese espacio? Le he dejado ese espacio para poder crear allí los cajones que vemos en este lugar. ¿Listo? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a crear la puerta que tenemos acá a la izquierda, ¿ya? Y esa puerta, ¿qué ancho va a tener? Esa puerta va a tener un ancho de 398 milímetros, ¿ya? ¿Por qué? Vamos a ver acá. Si vemos o medimos de acá hasta acá, ya vimos que hasta acá ya vimos que nuestro estante tenía un ancho de 800 milímetros. ¿Ya? Entonces, utilizando la calculadora, voy a hacer lo siguiente. Voy a crear una puerta
y ustedes ven que acá hay unos cajones, pero no pueden ir pegados la puerta con el cajón, porque va a haber un roce ahí entre esos dos, ¿no? Van a chocar de repente. Entonces tengo que dejar una separación entre la puerta y la tapa del cajón. Cuando esta puerta se cierre, debe haber una separación entre la puerta y la tapa del cajón. ¿Cuántos milímetros le voy a dar? Le voy a dar una separación de 4 milímetros. Eso quiere decir que a estos 800 milímetros yo le voy a restar 4 milímetros, que es la separación, ¿ya? Y esto lo voy a dividir entre 2 y eso me va a dar el ancho de 398 milímetros. ¿Sí? Ese va a ser el ancho de la puerta y el ancho de la tapa del cajón, ¿ya? Entonces vamos a dibujar la puerta. Miren, desde este punto, desde acá, ¿ya? No desde acá arriba, sino desde acá, y ahorita vamos a ver por qué. Desde acá hasta este lugar, hasta ahí, digamos, ¿ya? Entonces ahí va a tener, miren, ve, en la caja que se encuentra en la parte inferior derecha, dice 1722. ¿Listo? Entonces vamos a ponerle lo mismo, 1722, que va a ser el alto, y el ancho va a ser de 398. Y ya tenemos la puerta, mejor dicho, el rectángulo con el cual vamos a crear la puerta. Lo único que tendríamos que hacer ahora es darle el espesor de 18 milímetros. Seleccionamos y creamos el componente, que en este caso se va a llamar puerta. Listo. Pero según el diseño, esta puerta no debe ir más allá de los 350 milímetros de profundidad, sino que tiene que estar dentro. Entonces, para eso yo voy a mover la puerta ahí. ¿Listo? ¿Eso qué significa? Que a los laterales yo le tengo que quitar 18 milímetros para que no estén sobrepuestas, ¿no? En ese caso quedaría afuera. Entonces voy a los laterales y al tablero medio, y a las repisas les tengo que restar 18 milímetros. ¿Listo? Entonces miren, fíjense cómo está. Entonces voy a ocultar un momento la puerta y voy a seleccionar este elemento, el tablero medio, el otro lateral y las repisas, ¿sí? De esta manera. Incluso el tablero base, y a esto yo le voy a restar 18 milímetros. ¿Y cómo hacemos eso? Con la herramienta de Box Scaling de Freescale, hacemos clic allí, luego en este punto, en el central, presionamos Tab y a esto le restamos 18 milímetros. Presionamos, a ver, perdón, ahí me equivoqué, falta menos, el signo menos, 18, y presionamos aceptar. Y miren, ahora tenemos el espacio para colocar allí la puerta, o la vamos a visualizar la puerta. Entonces ahí debe quedar, ¿ya? Listo, entonces ya tenemos la puerta y llega hasta esta posición, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora es colocar nuevamente el zócalo en su posición y lo vamos a desplazar hacia adentro 18 milímetros, y eso hacemos con la herramienta mover. Entonces así, y ahí vamos a ponerle 18. Entonces ya ha quedado en su posición, ¿ya? Entonces ya tenemos la puerta, y lo que vamos a hacer también es que en la parte superior le vamos a dar un espacio también de 3 milímetros para que la puerta no roce con el tablero superior, ¿ya? Entonces, y además para que digamos la puerta esté en línea con el tablero base. Entonces, para que se visualice o tenga un mejor aspecto, le vamos a quitar de acá arriba
3 milímetros a la puerta. Entonces vamos a ocultar un momento, selecciono y presiono la herramienta de Freehand Scale, Box Scaling, presiono Tab y acá le resto 3 milímetros. Listo. Si visualizamos nuevamente el tablero superior, ya vemos que entre la puerta y el tablero superior hay una luz o un espacio que va a evitar que haya roce entre estos dos componentes del estante. ¿Listo? Entonces hasta ahí ya vamos muy bien avanzando con el diseño. ¿Ya? Entonces ahora vamos a proceder a hacer lo siguiente. Voy a borrar esta acotación, este punto auxiliar también, porque ya no lo uso, no lo necesito. Bueno, si no se puede, ocultan y con la herramienta borrador pasan por encima y se va a borrar el punto auxiliar. Listo, entonces volvemos a visualizar el lateral. Ya está. Entonces hasta ahí ya tenemos prácticamente todo el estante. Solamente tendríamos que hacer acá también unas pequeñas modificaciones. En la parte posterior le vamos a poner un tablero de MDF de 3 milímetros para que ocupe o tape esta parte del estante, ¿no? Y si le vamos a poner un tablero de MDF de 3 milímetros, ya sabemos que tenemos que hacerle ranuras a los laterales, al tablero superior y al tablero base. Y además tenemos que reducir el ancho de estos componentes en menos 22 milímetros. ¿Sí? Entonces vamos a hacer eso, ¿ya? Primero vamos a dibujar el tablero que va a cubrir la parte posterior de nuestro estante. Entonces, desde acá hasta este punto vamos a dibujar un rectángulo y con la herramienta empujar tirar le damos un espesor de 3 milímetros. Seleccionamos el objeto y con este creamos un componente que se va a llamar fondo del estante, así de esta manera. Listo, y como siempre ya hemos visto que le tenemos que dar aumentar en cada lado 7 milímetros. ¿Ya? Entonces presiono Tab allí y le agrego más 7. ¿Listo? Ahora voy a este lado y le voy a agregar también 7 milímetros acá. Luego en este lado y de igual manera le agrego 7 milímetros. Y ahora para terminar en la parte inferior, entonces ahí le agrego 7 milímetros. Ya está. Luego vamos a hacer las ranuras rápidamente. Ya, entonces primero vamos a empezar con el tablero superior. ¿Ya? Nuevamente, ¿para qué voy a hacer? ¿Por qué le he agregado 7 milímetros arriba, abajo, a la izquierda y a la derecha? Para que este tablero de MDF encaje en las ranuras que le hemos puesto o que vamos a crear en este tablero. ¿Ya? El tablero es de 3 milímetros. Entonces, ¿de cuánto va a ser la ranura? ¿Qué espesor va a tener? 4 milímetros. 1 milímetro de holgura para que entre fácilmente el tablero en la ranura. ¿Ya? ¿Qué profundidad va a tener? Si de acá hasta acá, de este punto hasta acá hay 7 milímetros, igual va a ser una profundidad de 8 milímetros. También para que haya una holgura y entre con facilidad. ¿Listo? Y lo vamos a mover a 18 milímetros hacia adentro. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar unos amarres que le van a dar consistencia o firmeza a nuestro mueble. Y esos amarres deben ir
en la parte superior, para este caso en la parte inferior, y un amarre en la parte media. Y como tiene 18 milímetros el espesor o el espesor de esos amarres de 18 milímetros, entonces tenemos que mover el tablero de MDF 18 milímetros hacia adentro. ¿Ya? Entonces vamos a empezar haciendo eso. Entonces hago doble clic en el tablero superior y utilizando la herramienta de medir, creo guías, ¿no? A 18 milímetros y luego otra vez a 22 milímetros. 18 más 4, 22. Ese es el espesor que le vamos a dar. Y la profundidad de acá hacia arriba va a ser de 8. ¿Listo? Entonces, otra vez herramienta rectángulo y herramienta empujar, tirar. Y le vamos a dar 1500, por ejemplo, ¿ya? Listo. ¿Para qué? Para que vaya de un lado hasta el otro la ranura, como ven allí. ¿Listo? Entonces, ya terminamos con esto y borramos las guías. Listo. Y salimos del modo de edición. Listo. Entonces ya tenemos la ranura en el tablero superior. Ahora vamos al tablero base. Vamos a ocultar este lateral y lo mismo vamos a hacer acá. ¿Ya? Entonces otra vez con la herramienta selección, doble clic, con la herramienta medir creamos las guías a 18 y luego a 22 y de esta posición hacia abajo 8 milímetros, así, 8 milímetros. ¿Ya? Entonces ya tenemos las guías que nos van a permitir dibujar el rectángulo. Hacemos eso y con la herramienta empujar y tirar creamos la ranura. 1500 también lo voy a poner para que vaya de un lado al otro. Listo, borramos las guías así y así. Listo, y salimos del modo de edición. Ya, entonces si queremos en este momento podemos mover este fondo o este tablero de MDF hacia adentro y lo vamos a mover ahora para que vean cómo encaja. Entonces allí selecciono y con la herramienta mover en esta dirección voy a mover 21 milímetros allí, y ahí es donde va a encajar o debe quedar este tablero. ¿Sí? Entonces ahí estamos viendo cómo debe quedar. Si visualizamos o nos vamos a este lado, ocultamos el lateral, vamos a ver que también ha encajado perfectamente allí. ¿Ya? Entonces vamos a visualizar los laterales para crear otra vez las ranuras en los laterales, y para eso vamos a ocultar el tablero superior y vamos a crear la ranura. ¿Ya? Entonces allí mismo, miren, entramos al modo de edición con la herramienta selección, doble clic, guías a 18 milímetros y a 22 milímetros, y de acá hacia afuera, en este caso vamos a poner 8. Ya tenemos las guías que nos van a permitir dibujar el rectángulo, y eso es lo que voy a hacer. Entonces con la herramienta rectángulo hago clic en este punto y luego en este punto, ahí, y luego con la herramienta empujar y tirar, fíjense, ahí agarro, empuja, y le vamos a dar 2500 por ejemplo. Listo. Entonces borramos ahora las guías, ya no las necesitamos, igual acá, y salimos del modo de edición. Entonces miren, ya se ha creado la ranura y el tablero de MDF encaja en esa ranura. ¿Ya? Entonces, al ser este lateral una copia de este que creamos primero, miren, se ha creado automáticamente la ranura también, pero no está en la dirección que nosotros deseamos, sino está en el lado contrario. Y eso lo solucionamos rápidamente utilizando lo siguiente. Seleccionamos, en este caso este tablero, botón derecho, y acá escogemos dar la vuelta. ¿En qué dirección vamos a dar la vuelta? En la dirección del eje rojo.
este eje, en esta dirección. Entonces acá dice dar la vuelta y rojo del componente, miren, y ya ha girado, o ya la ranura está en la posición que necesitamos. ¿Ya? Entonces de esa manera, o para eso es que creamos las ranuras, y para eso es que le damos un espesor y una profundidad de 4 y de 8 milímetros, ¿no? Y acá ahora lo que tenemos que hacer es que tenemos que a estos tableros, mejor dicho, al tablero medio y a las repisas también disminuirle cuántos milímetros. Le tenemos que disminuir 18 más 4, 22 milímetros. ¿Ya? Entonces eso vamos a hacer ahora. Entonces seleccionamos el tablero medio, no los laterales, solamente el tablero medio, las repisas. Entonces seleccionamos presionando la tecla Shift, así por ejemplo, ¿ya? Estos, y con la herramienta de Free Scale, ahí hacemos clic en el punto central Tab y le restamos menos 22. Listo. Entonces ahora va a quedar ya como debe ser, ¿sí? Allí. ¿Listo? Así debe quedar nuestro tablero. ¿Ya? Entonces, ¿por qué le damos 18 de profundidad? Nuevamente, porque acá tenemos que poner unos amarres que le den firmeza y consistencia al estante que estamos diseñando. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a visualizar el tablero superior y vamos a dibujar los amarres. ¿Ya? Entonces, desde este punto hasta este punto son 764 milímetros. Le ponemos 764 punto y coma y un ancho de 100 para el amarre. ¿Listo? Le damos el espesor de 18 y creamos un componente que en este caso se va a llamar amarre o amarres, le vamos a poner así, y creamos. Miren, fíjense, acá están los 18 milímetros de espacio que van a ocupar estos 18 milímetros del amarre. ¿Ya? Entonces por eso es que se dejan los 18 milímetros. Entonces vamos a ponerlo en su posición allí y listo, ya está donde necesitamos, ¿no? Entonces ahora vamos a crear dos más, uno a la mitad y otro acá abajo. Entonces para eso voy a hacer una copia, miren, de este objeto y lo traslado a la parte inferior. Ahí, ¿ya? Suelto y luego presiono la tecla slash y luego el número 2 porque quiero, digamos, dos espacios entre estos dos amarres, o sea que creo un amarre en medio. ¿Listo? Y presiono enter. ¿Qué pasó? Creo que no surtió el efecto que yo quería. Vamos a hacerlo nuevamente. Copiamos la tecla control, ahí soltamos slash 2 y presionamos enter. Listo, ya tenemos el otro amarre. Ya, entonces ya tenemos los tres amarres que me van a permitir darle firmeza a este estante. ¿Listo? Entonces ya tenemos nuestro estante ya en su mayoría completo. Y ahora vamos a dibujar los cajones.